Hola, ¿qué tal? Yo soy Mónica Nepote. Estoy a cargo de un espacio del Centro de Cultura Digital, que es un espacio virtual, que se llama e-literatura, y esto quiere decir que es el espacio de la literatura electrónica. Es una plataforma que ahorita les voy a compartir como para mostrarles algunas de las cosas que suceden ahí. Es una plataforma en la que investigamos pues qué tipo de lectores y de escritores podemos ser en estos entornos o en estas realidades que tienen que ver con pantallas, teclados, comandos, programación, interacción, etcétera, etcétera, etcétera. Es un tipo de trabajo, de escritura, que se relaciona en muchos sentidos con el videojuego, en algunos aspectos, y al mismo tiempo se separa a veces y se va por otro lado. Pero es bien importante, por ejemplo, tener como algo muy básico, que es alguien que esté de este lado y del otro. Es decir, alguien que esté teniendo el lugar de la computadora, o sea, un objeto, y una persona que esté interactuando con este objeto. Y aunque parezca algo muy simple y muy absurdo o muy tonto, no lo es tanto, porque ahí también vamos a resaltar algo que es un trabajo en colaboración entre los usuarios y las máquinas, ¿no? Entonces, bueno, creo que vamos a empezar. Les voy a mostrar, voy a compartir mi pantalla. O sea, voy a entrar rapidísimo a esta página que no está del todo completa, porque por algunas cosas ajenas a nosotros nos ha borrado las imágenes, porque así es en Internet, porque a veces los usuarios no tenemos el control al 100% y dependemos de las personas que regulan el Internet para tener nuestras visualizaciones completas. Pero miren, aquí les voy a enseñar una pieza muy bonita que tenemos que se llama Catnip. Y Catnip, pues, es una pieza que se trata de gatitos, ¿no? Catnip es esta hierba gatera que tanto les gusta a los gatos. Seguramente quienes tienen gatos y quienes nos están viendo saben a qué nos referimos cuando hablamos de lo que esta hierbita les puede provocar, que es mucha alegría a los gatitos. Y esta pieza está basada en 3 poemas que escribió una poeta que se llama Citlali Rodríguez, y pues tenemos aquí su texto y voy a volver a como hacer que empiece, y el texto se va escribiendo rapidísimo y nosotros vemos algunas palabras y cuando pasamos el cursor por ahí, pues suceden cosas que tienen que ver con lo que cuenta el texto. Y de repente, por ejemplo, habla aquí de una pluma de paloma, o por ahí habla de un escritor muy famoso que ya no estoy encontrando en el texto, y que de aquí está don Garcilaso de la Vega, a quien saludamos desde este lugar, y los saludamos también a través de esta bonita interacción. Y bueno, Catnip se trata de los poemas de observación sobre los gatitos, perdón, de Citlali. Y este es otro poema. Aquí le vamos a dar los clics a cada uno para saber y descubrir el texto. Entonces aquí abrimos una cortina y tenemos un poema que nos cuenta sobre los saltos de los gatos y el poder de sus uñitas y su destrucción, ¿no? Y aquí hicimos, por ejemplo, este ejercicio de cómo es que miran los gatos, cómo es la visión de los gatos. Hay por ahí estudios que dicen que los gatos no ven como vemos nosotros, sino que hay un efecto curvo raro y que quizá las imágenes no sean nada parecidas a nuestra visión. Y jugando con esto, pues pusimos el texto en este parpadeo. Ahora sí que este parpadeo electrónico, como decía un conductor de televisión hace algunos años, y en este verdadero parpadeo electrónico vemos estos efectos en los gatitos, ¿no? En la visión de los gatitos. Bueno, este es uno de nuestros poemas que tenemos en nuestra plataforma. Me gustaría compartirles también otra pieza. Esta es una novela hipermedial, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Pues quiere decir que es una novela que se hace con más de un medio, ¿no? Es decir, que tenemos escritura, tenemos animación, tenemos
archivos sonoros, tenemos también mapas. Bueno, aquí lo tengo, y por si se me olvida, aquí tengo como mi acordeón, ¿no? Esta es una novela que nos llevó un tiempo como equipo trabajar, y voy a hacer mi pantalla un poco más grande. Nos llevó un tiempo trabajar porque fue un trabajo muy, muy arduo. Es una historia que cuenta muchas cosas y es una historia que implicaba como pensar muchísimo en cómo queríamos que se viera. Entonces, pues Tatuaje se trata de un detective privado que lo busca un personaje para encontrar a otro personaje, ¿no? Entonces empieza la historia como una especie de bitácora. Y bueno, aquí tenemos esta interfaz que es como si fuera un sistema operativo que nosotros nos imaginamos, y cuando tenemos estos resaltados, pues podemos abrir y ver, por ejemplo, el correo de este personaje, y aquí leemos algunas de sus cartas y vamos recibiendo o vamos enterándonos de la historia policíaca, complicada, extraña, a través de nuestra lectura, pero esa lectura no solamente es de un texto, sino también de imágenes o de algunos archivos que, bueno, también son imágenes, como por ejemplo este volante, ¿no? Donde habla de, o donde anuncia un puesto en el mercado, que es a donde tiene que ir nuestro personaje que se llama Rolo a buscar a este tal Melquiades Orozco, ¿no? Entonces solamente quiero ver cómo logro picar su curiosidad, y entonces, bueno, él, como les digo, es contratado para ir a buscar a un personaje, pero de repente la tarea es muy fácil porque pues tiene el volante, saben dónde está, llega al mercado y encuentra inmediatamente a ese personaje al que tenía que buscar. Pero cuando llega y lo encuentra, el señor le invita a una bebida, y él se toma una bebida y de repente pierde el conocimiento, nuestro personaje principal, y cuando lo recupera resulta que está en una extraña situación con un tatuaje nuevo en su pecho. Y a partir de aquí empieza nuestra historia. Si ustedes quieren descubrirla, tienen que seguir leyendo y completando su lectura con toda esta serie de clics que les va a llevar a más datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice, recibí una llamada de Perea, y van a tener acceso a las llamadas de los personajes. Le voy a dar un clic, no sé si esto se va a escuchar, pero vamos a hacer una prueba. ¿Aló? Escucha, tengo información importante. Bien, gracias. ¿Y tú? Al menos deberías saludar, cabrón. ¿Tú quieres mi información, no mis saludos? Escucha, resulta que tu amigo Melquiades Orozco, así como se ve de viejo, es toda una fichita. ¿Sabes lo que encontraron en su casa? Cráneos humanos, huesos de animal, había gallinas. Entonces tenemos aquí la posibilidad de escuchar llamadas, pero tenemos también la posibilidad de ir a un sitio web que está dentro de nuestra misma novela, y aquí nos vamos a encontrar más y más relatos, ¿no? Bueno, tenemos un buscador simulado, tenemos esta historia, y vamos a encontrar aquí no en ese clic, sino aquí dibujos sobre un extraño personaje, y esto tiene que ver con una leyenda urbana que existe acerca de Internet desde hace un tiempo, y es que se supone que hay personas que dicen, que están en distintos lugares del mundo, que dicen haber soñado al mismo personaje, aunque no se conocieran entre sí. Y entonces nosotros como escritores, programadores y bueno, como escritores de esta novela hipermedial, pues jugamos con esta historia. Y entonces de repente aquí tenemos otros cuentos que hablan justamente de este extraño personaje que se aparece en los sueños de todas las personas. Podemos entonces regresar a la historia, podemos seguir navegando, seguir
pues el curso de la narración, después podemos meternos al sueño del personaje y, bueno, es un sistema operativo tan sofisticado que hasta almacena los sueños, ¿no? Entonces es una novela hipermedia, quiere decir que eso, que tiene muchos medios, que está escrita con distintas posibilidades y tanto sonoras, visuales como de animación. Entonces, pues es una forma también como de explorar otra forma de leer diferente a la que hacemos cuando estamos en o leyendo un libro, ¿no? Voy a compartir algo más y vamos a ver también, por ejemplo, otras piezas que tenemos alojadas en este sitio, que esta pieza es de un autor que se llama Benjamín Moreno y Benjamín hizo estos concretuns y pues son una serie de pues, poemas, juegos que están basados en algunos juegos muy, muy conocidos, como es, por ejemplo, que bueno, este es un poema de Borges, este no es el juego conocido, pero tenemos un poema de Jorge Luis Borges, este autor. Si no sabemos quién es, aquí podemos también darle un clic al signo de interrogación y ver en Wikipedia quién fue, pero podemos concretunearlo, como nos dice Benjamín, y entonces se nos convierte en este tan conocido jueguito de Pac-Man y podemos recorrer este laberinto con el poema de Borges descompuesto vuelto al laberinto, y aquí nunca vamos a perder vidas, volvemos a empezar sin ningún problema. Y ese es un juego, este es otro juego también, juego y lectura, y nos volvemos a lo mismo, ¿no? Si no sabemos quién es Mallarmé, aquí vamos a encontrar información. Todos estos juegos están inspirados en gente que ha jugado con la literatura, ¿no? Joan Brossa, por ejemplo, es un autor catalán, o era un autor catalán que ya murió, y él hizo muchos poemas visuales muy bonitos. Por ejemplo, a él le gustaba mucho la letra A, entonces aquí Benjamín juega con la idea de la letra A. Y aquí Prosa está jugando contra dos hermanos poderosísimos brasileños que son Haroldo y Augusto de Campos, que ellos fueron parte de un movimiento llamado el concretismo brasileño, y ellos inventaron algo que se llamaba lo verbo vocovisual, y lo verbo vocovisual significa que querían que el poema fuera no solamente algo que se viera, sino que se escuchara y que sonara al lenguaje, ¿no? Entonces, aquí tenemos otro juego, igual volvemos a tener las As de Brossa y bueno, ya perdí. Esta A de Brossa se pelea con los poemas concretos. Como ven, soy muy mala jugadora o no puedo hablar y jugar al mismo tiempo. Entonces, digamos, lucha contra estos poemas concretos de estos poetas. Y tenemos, a ver, aquí sí creo que me voy a tener que quedar callada, o más bien vamos a tener que recurrir a la ilustración, amigos, porque hacer la serpientita del Nokia es complicada. Pero bueno, a ver, se los voy a narrar y ya después vemos si lo resolvemos. Este es un jueguito que está inspirado en la serpiente del teléfono Nokia, un juego que seguramente les va a parecer viejísimo, algunos ni lo conocerán, otros lo jugaron cuando tenían 5 años, y se va armando un poema del poeta Nicanor Parra, por eso se llama Nokianor, ¿no? Entonces, aquí, por supuesto, para que el poema exista, tiene que existir el jugador y tiene que completar la frase, y esto va muy, muy rápido. Y bueno, ahí estamos viendo ya si lo logro. Vamos a ver un poco o a descubrir qué frase es la de este poema. No lo logramos, pero bueno. Acá tenemos también una posibilidad de hacer sonetos. Esta es una máquina de hacer sonetos,
Y bueno, todos estos juegos yo sé que ustedes saben cómo se llaman los juegos originales y en los que están basados, porque son clásicos, pero aquí lo que es divertido es que, por ejemplo, todas estas iniciales que tenemos aquí corresponden a escritores de la lengua española, como en este caso es Quevedo, en este caso es Lope de Vega, acá tenemos a Luis de Góngora y acá tenemos a Garcilaso de la Vega. Entonces, cuando unos señores hace muchísimo tiempo, aquí vamos a volver a preguntar quiénes en el siglo de oro empezaron a escribir, pues eran muy buenos para estirar el lenguaje o para jugar con las palabras y ellos jugaban mucho con la estructura del soneto. Entonces, hay por ahí un instructivo de cómo escribirlos, pero pues aquí Benjamín montó este instructivo o montó muchos instructivos en esta jukebox para hacer estos nuevos pues sonetos combinados. Y si queremos ver los originales, aquí los tenemos, ¿no? Aquí vemos de dónde están tomando los versos y nosotros los podemos, y se va iluminando para que veamos quién es el autor, pero nosotros también podemos jugar y cambiar los versos, ponerle un verso de un poeta, luego cambiarlo a otro y así hasta el infinito, ¿no? Bueno, este es un juego que hace alusión a Octavio Paz y aquí lo único que se trata es como de vestir o ponerle, caracterizar al señor Octavio Paz, a quien muchos poetas de este país le tienen algunos mucho admiración y otros pues más bien se ríen un poco como de la admiración que le tienen los otros. Y de eso justamente se trata esta pieza, ¿no? Y este es otro juego muy bonito que está basado en un poema de un poeta que se llama Fernando Pessoa. Y aquí lo que vemos es a un pequeño personaje que tiene que brincar a buscar su pastilla para encontrarla. Y tienes que brincar, bueno, yo no lo estoy logrando, pero tienes que brincar por la frase del poema de Pessoa. Y bueno, ese es otro juego de escritura. Me gustaría mostrarles, a lo mejor, voy a ir cerrando ventanas y hago una pausa mientras, ¿no? Me gustaría a lo mejor aquí mostrar el trabajo de otro escritor que se llama Milton Laufer, que él ha hecho cosas bien divertidas e interesantes. Tiene está en inglés, Writer Tools, que en realidad son unas herramientas de escritura y todo mundo las podemos usar, ¿no? Entonces, tenemos poema de códigos y vamos a ver qué es, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que podemos hacer es poner un texto. Vamos a decir cualquier cosa. A ver, un soneto me manda a ser violante, ¿no? Y uno que no se parezca a nada que haya, vamos a poner, escrito alguien. Tiene que ser divertido y no aburrir a la gente. Vamos a ver aquí qué pasaría, a ver si lo logramos. Y bueno, lo que hace esta máquina es cambiar a ceros y unos y en algún momento hacemos una pieza musical. Aquí nos da la opción, Milton Laufer, con estas herramientas de sustituir el texto. Él pone un texto en inglés, vamos a ponerle un texto en español, vamos a escoger un fragmento de un poema de Federico García Lorca, que es un poeta muy importante de principios del siglo XX, que muere trágicamente, es asesinado durante la Guerra Civil Española, y vamos a ver qué hace esta herramienta de Milton Laufer, quien como les decía, es alguien que escribe, es un escritor que escribe con lenguaje natural y con código también. Entonces, él
pues hace estos juegos con distintas posibilidades de lenguaje de programación y usa el Internet como un espacio para ensayar estas formas de escritura. Entonces, fíjense, esta herramienta de escritura que se llama lenguaje figurativo, lo que hace es buscar palabras, sustituir las palabras por imágenes. Y entonces ese poema de Lorca se volvió este poema visual, ¿no? Con algo de imagen y con algunas cosas como chistosas, ¿no? Y por ejemplo, ha sustituido, si pasamos el cursor, aquí sustituyó canta por esta imagen que el buscador asoció con la palabra canta, ¿no? O aquí sombra. Entonces es que la sombra me enturbia y buscó esta imagen para enturbia y la garganta. Entonces vamos haciendo, vamos descomponiendo los poemas, vamos jugando con ellos y vamos haciendo como otras posibilidades. Por ejemplo, si nos vamos a otra, bueno, algo que se han preguntado las personas desde que existen las computadoras es cómo hacer que la computadora escriba por sí misma y si la escritura, y si la computadora puede hacer una escritura en sí. Entonces, un poco jugando con esta idea, existe algo que se llama la literatura generativa, es decir, esta literatura que se hace con un algoritmo que le dice a la máquina cómo qué hacer y qué buscar, y hay muchas formas de escribir. Entonces, Milton Laufer hizo algo con dos libros muy conocidos, con El Platero y yo y con El Principito. Hizo este texto que se llama El Pequeño Platero. Y El Pequeño Platero es un texto que se está escribiendo siempre. Nosotros, por ejemplo, podemos aquí dar un clic en la palabra moscas y vamos a ver que el texto va a cambiar. Aquí estamos viendo este simbolito que conocemos también, que es cuando la computadora está pensando. Aquí apareció, ¿no? El texto vuelve a seguir. Y entonces lo que estamos viendo es una combinación de estos dos libros que van haciendo otro relato, ¿no? A lo mejor por ahí encontramos una frase del Platero que está combinada, miren, aquí ya funcionó, ¿no? Vuelve, nos sustituyó ese texto que aparece en rojo y que ahora se está volviendo negro, es el texto nuevo que acaba de colocar, ¿no? Entonces, bueno, es una forma como de pensar algo que escribió alguien más, pero que podemos meter a una máquina a que se vuelva a escribir y quizá hace un texto nuevo, ¿no? Y bueno, para mostrarles una última cosa, ya que estamos hablando tanto de escritura, que es lo que a nosotros nos gusta mucho pensar, aunque ya vimos que también hay escritura con imagen, es esta novela que se llama Pentagonal, incluidos tú y yo, que es una novela que tiene muchísimas posibilidades en su lectura, porque miren, aquí tenemos el título, pero si entramos, nos encontramos un recorte de periódico que cuenta esta historia, ¿no? Que habla de un accidente y dice, una falla de frenos habría provocado la embestida de un automóvil a la antigua puerta principal de un conocido banco céntrico. En el accidente perecieron la astrónoma Miranda Vera, que conducía el vehículo, y una joven estudiante aún no identificada que protegió a un perro callejero. Según se indicó, el portero de un edificio aledaño recibió heridas de consideración y fue trasladado a la posta central. Pues de esta historia triste, donde mueren algunas personas y otras son heridas, hay muchas posibilidades. Hablando de puertas, hay muchas puertas de entrada a esta historia llamada Pentagonal, incluidos tú y yo. Vamos a entrar por perro. Y entramos y encontramos una historia, encontramos un pequeño texto que nos cuenta algo, ¿no? No tenemos tiempo de leer la historia, pero esta es una invitación para que ustedes descubran qué pasa. Y si nosotros nos vamos al texto, bueno, si estamos en el texto más bien, tenemos la posibilidad de irnos hacia 4 direcciones. Si ustedes recuerdan, que en realidad son 3, pero bueno, si ustedes recuerdan o si alguna vez vieron unos libros que se llamaban Descubre tu propia aventura, o han visto este famoso capítulo de la serie de Black Mirror, donde ustedes pueden tomar las decisiones, esto es
algo igual, ¿no? Es trabajar con hipertextos, es decir, con pequeños enlaces que en lugar de contarnos una historia de principio a fin, nos dan la oportunidad de recorrer la historia, de decidir nosotros mismos cómo queremos leerla. Y a lo mejor vamos a encontrar una historia y nos vamos a perder de una cantidad de texto, pero no sabemos cuál. Pero ahí la ventaja que tenemos es que siempre podemos regresar. Por ejemplo, miren aquí, volvimos al mismo texto, ¿no? Entonces, si vamos a otro enlace, vamos a hacer otro camino y vamos a descubrir algo de la historia, pero si la volvemos a empezar desde el principio, vamos a encontrar otras cosas y vamos a ir descubriendo poco a poco la historia de los personajes, la historia del perro, la historia del portero, la historia de la astrónoma que de repente cuenta cosas de su infancia. Pues podemos descubrir, es otra forma de lectura, ¿no? En donde es muy importante, súper importante, las decisiones que nosotros como lectores tomamos, ¿no? Cuando nosotros tomamos un libro, ¿no? A nosotros nos dejan el libro, el autor, bueno, este es un mal ejemplo, porque en realidad este es una revista, entonces voy a tomar un libro, vamos a tomar este libro. Y a mí el autor a lo mejor y el impresor me dieron este libro y yo me quedo sola con esta relación, pero siempre voy a tener la seguridad de que en la página 94 está el mismo texto. Si lo cierro y lo abro, va a estar siempre ahí ese texto en la página 94. Con lo que acabamos de ver, realmente nos dejan solas o solos, pero realmente nunca terminamos de leer, ¿no? Siempre estamos descubriendo cosas nuevas. Y eso es diferente, no es mejor o peor que un libro, es diferente, es una experiencia, otra manera de entender, otra manera de jugar y de ponernos ante el texto. Y esto es algo, pues, de lo que hemos o nos gusta, hemos investigado y seguimos investigando en una plataforma que se llama tal cual, eLiteratura, y que les invitamos a que vean en la dirección que posiblemente vamos a poner en un súper aquí abajo. Bueno, les invitamos a que lo exploren en sus navegadores y la literatura electrónica cada vez empieza como a tener más personas interesadas, a más gente que las escriba, que se interese por ver el Twitter no nada más como un espacio para discutir o para decir cosas, sino pues para ver cómo se puede escribir o para mover también como proyectos ahí que indagan en estas formas de escritura. Y bueno, para terminar, podemos ver el trabajo de un colectivo de mexicanos, ¿no? Ellos son editores, poetas, artistas, performers, hacen de todo, pues, y esta página que se llama Broken English, y es una forma de editar, es una forma de escribir, es una forma de jugar con código, con emojis, con memes también, y bueno, les voy a mostrar, por ejemplo, algún poema por aquí. Vamos a ver este poema muy bonito de Robin Myers, es un poema de amor para Carl Sagan, este famoso astrónomo, científico, divulgador, que tantas cosas nos dio para pensar sobre la existencia y sobre el universo. Entonces aquí tenemos otra forma de leer, tenemos el texto, pero estamos viendo una animación que se parece mucho a la forma en cómo hacemos nuestros GIFs, que se parece mucho a lo que vemos en nuestras pantallas. Entonces, de lo que se trata es de pensar que no estamos divididos, que no es que tengamos, por un lado, teléfonos, pantallas, dispositivos donde escribimos y jugamos con los textos y al momento de hacer literatura o entender la literatura nos vayamos a algo muy, muy formal, ¿no? Es decir, aquí podemos jugar con el texto, con la imagen, con todas estas formas de producción, con cajitas de herramientas y pues podemos experimentar muchas formas de escribir. Y voy a dejar de compartir la pantalla
Y pues yo les invito a que hagan de la lectura una experiencia lúdica, exploradora, con preguntas, a que sigan leyendo libros, pero que también se asomen a ver de qué se trata todo esto de la literatura digital y pues bueno, pues que nos hagamos preguntas de cómo podemos escribir o cómo estamos escribiendo y cómo escribiríamos una novela si tuviéramos que pensar que la vamos a hacer con GIFs o cómo podríamos escribir una pequeña crónica con stickers y cómo podríamos a lo mejor hacer una serie de minificciones con distintos lenguajes, ¿no? Con a lo mejor una parte en un audio, otra parte con un sticker y otra con emoticones. Se trata de usar estas herramientas y jugar con ellas, ¿no? Bueno, pues ya para terminar, entonces aquí estamos viendo la página de Editorial y de Literatura, ¿no? Ahí tenemos el clic que podemos dar para entrar a este espacio donde tenemos pues todas estas piezas que pueden ver en este scroll y son muy diferentes todas. Denle clic, entren, lean, pregúntense, sigan las instrucciones, desobedezcan, escuchen, hagan todo este tipo de lectura con interacción que nos invita pues a esto, ¿no? A reflexionar y a veces no solamente reflexionar, sino también a nada más jugar y explorar todo esto que tenemos aquí, que hemos llamado o que le llama mucha gente en distintos lugares del planeta como literatura electrónica o literatura digital. Pues entonces, como ya les dije, soy Mónica Nepote y véanos, lean, exploren en esta página que tenemos que es editorial.centroculturadigital.mx o si nos quieren hacer alguna consulta, alguna pregunta o mandarnos un saludo, pueden escribirnos a editorial.ccd@gmail. Y muchas gracias. Adiós.